Buenas tardes, mi nombre es Axel Yamilet Apolinar Soriano y voy a presentar el tema de síndrome de apnea obstructiva crónica. Entonces vamos a iniciar con algunas generalidades y con consiguiente pues vamos a ir con la definición, factores de riesgo, la epidemiología en México, em, el cuadro clínico, la fisiopatología, los estudios complementarios y el tratamiento y algunas medidas preventivas para poder disminuir el síndrome de apnea obstructiva crónica. Entonces, como parte de las generalidades, solamente como una pequeña introducción, tenemos que este síndrome va a ser una patología obstructiva de la vía aérea caracterizada por apneas o hipopneas durante el sueño. Su prevalencia va a ser entre el 3 al 7% de hombres y del 2 al 5% en mujeres, y su importancia va a radicar que va a ser frecuente el aumento del riesgo de muerte cardiovascular. Entre los factores de riesgo, el más importante va a ser la obesidad, seguida de malformaciones craneofaciales y de algunos otros adicionales como el tabaquismo, tener antecedentes heredofamiliares de síndrome de apnea obstructiva crónica, congestión nasal, neumopatías crónicas y algunas endocrinopatías como la diabetes, la acromegalia y el hipotiroidismo. En cuanto a la clínica, pues los tres principales van a ser somnolencia, ronquidos fuertes y apneas, además de despertares nocturnos con jadeos, sueño no reparador, cefalea o déficit cognitivo y la hipertensión arterial. En cuanto al diagnóstico, de acuerdo a la guía de práctica clínica, pues tenemos que el principal va a ser la polisomnografía o estudio simplificado del sueño, que va a incluir diversos factores y diversos aspectos. Pero pues nos van a llevar a un diagnóstico conciso de este síndrome. Y pues por último, el tratamiento, la primera línea para usar va a ser el CPAP. Ok, entonces para iniciar voy a comenzar con las generalidades de las fases del sueño, ya que pues más adelante van a ser parte importante que se menciona que para estudios complementarios como parte de la definición, como el cuadro clínico. Entonces, bueno, a grandes rasgos, en circunstancias normales, el sueño se va a dividir en dos estados diferenciados, un sueño no REM y un sueño REM, o sueño de ondas lentas o sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, en una primera parte vamos a tener la fase no REM, que también va a ser llamada NR. Va a comprender a su vez varios estadios. En una fase N1 es la más corta y abarca el sueño más superficial. Es fácil despertar al sujeto desde este estadio. Los ojos se van a mover lentamente por debajo de los párpados cerrados sin ritmicidad. La respiración es calmada y la frecuencia cardíaca lenta. Existen algunos movimientos groseros en busca de posiciones cómodas. La situación todavía se relaciona con los problemas diurnos, aunque después de 10 minutos en este sueño no se recuerda lo que se ha escuchado, leído o preguntado justamente antes de haberse quedado dormido. En una fase N2 supone el 50% del sueño total. En esta fase ya se aprecian ondas cerebrales típicas como los complejos K y los usos de sueño. A partir de los 3 meses de edad, vamos a tener ausencia de movimientos oculares, frecuencia cardíaca lenta con alguna arritmia. Los sueños son raros y no se suelen recordar. Una fase N3, donde el sueño va a ser muy profundo y reparador. Va a haber presencia de ondas delta cerebrales, ausencia de movimientos oculares, frecuencia cardíaca y respiratoria muy lentas, y va a haber ausencia de sueños. Y en una fase ya REM, o también llamado sueño paradójico o sueño MOR por los movimientos oculares rápidos, se va a caracterizar por la presencia de movimientos oculares rápidos,
frecuencia cardíaca y respiración irregular, cuerpo paralizado o a excepción de pequeños músculos periféricos y pequeñas sacudidas. La presencia de sueños emocionales activos es más frecuente presenciarlos al final de la noche. En un electroencefalograma se va a parecer a un estado de vigilia y esta fase se incrementa durante el proceso de aprendizaje activo. Se va a asociar con una elevada actividad cerebral. Entonces, como se menciona en esta imagen, vamos a tener vigilia en alerta, vigilia tranquila, sueño REM, fase 1 del sueño donde vamos a tener baja tensión y espigas, fase 2 y 3 del sueño y una fase 4 del sueño de ondas lentas. Entonces, solamente por mencionar algunas características de cada fase, vamos a tener que en la primera vamos a tener adormecimiento, sueño superficial, dura pocos minutos y va a haber una disminución del tono muscular y una disminución de las constantes metabólicas y de las constantes vitales. En una siguiente fase vamos a tener un sueño ligero, la persona se va a despertar con facilidad y va a durar entre 10 a 20 minutos. Va a haber un aumento de la relajación y una disminución de las funciones corporales. En la siguiente fase va a ser más lenta, va a ser más profundo, va a ser las etapas iniciales de un sueño profundo. Va a durar entre 15 a 30 minutos. Va a ser difícil despertar a la persona. Los músculos van a estar completamente relajados y va a haber una disminución de las constantes vitales. La siguiente fase, pues vamos a tener que va a ser más lenta, va a ser aún más profunda. La etapa del sueño es la más profunda, va a ser muy difícil despertar a la persona, dura entre 15 a 30 minutos. Las constantes vitales van a ser muy bajas comparadas a un estado de vigilia y puede aparecer sonambulismo o enuresis. Y pues por último vamos a tener el sueño paradójico o la fase REM. Va a aparecer de 70 a 90 minutos después de quedarse dormido, que vamos a llamar la fase de latencia. Dura de 20 a 30 minutos y aumenta en cada ciclo. Muy difícil despertar a la persona y vamos a tener pérdida del tono muscular, frecuencia cardíaca, respiratoria y tensión arterial van a estar fluctuantes y va a haber un aumento de las secreciones gástricas. Ok, ahora sí, en cuanto a la definición, la apnea del sueño, bueno, iniciemos con la apnea del sueño. Consiste en la presencia de episodios de cese del flujo aéreo nasobucal de duración igual o superior a 10 segundos durante el sueño. La hipopnea consiste en una reducción del flujo aéreo mayor del 30% junto a una desaturación de oxígeno cíclica igual o superior al 4%. El diagnóstico se realiza contabilizando las apneas y las hipopneas que se realizan por cada hora de sueño. A esto le vamos a llamar índice apnea-hipopnea. Sus siglas van a ser IAH. Se considera diagnóstico de un índice de apnea-hipopnea mayor a 5 episodios por hora si existen síntomas compatibles. Si no existen síntomas, se va a considerar diagnóstico con un índice de apnea e hipopnea mayor a 15 episodios por hora, medido por polisomnografía. Las apneas se van a dividir en tres tipos. Vamos a tener las centrales, las obstructivas y las mixtas. Las centrales van a ser la interrupción del flujo aéreo. Se va a producir debido a una pausa en los movimientos respiratorios tóraco-abdominales por cese del estímulo ventilatorio. Las obstructivas ocurren en las fases de sueño profundo y en el sueño REM. Son debidas a la atonía muscular que ocurre durante estas fases del sueño, con las que las estructuras de la faringe e hipofaringe se relajan y van a obstruir la vía aérea superior. Entonces vamos a tener que este tipo de apnea va a ser la más frecuente.
Y por último vamos a tener las mixtas, que consisten en episodios centrales seguidos de otro episodio obstructivo. Suelen ocurrir en las fases de sueño REM y al principio de las fases no REM. Es un trastorno en el que el estrechamiento de las vías respiratorias superiores provoca una alteración de la ventilación normal del sueño. Entonces ya estamos hablando como más general del síndrome. Se va a producir una disminución del flujo de aire debido a la obstrucción total o parcial repetitiva de las vías respiratorias superiores, con el consiguiente esfuerzo respiratorio progresivo para superar la obstrucción. Estos episodios respiratorios obstructivos se asocian normalmente con micro, um, microarousas corticales, que se van a definir más adelante, que conducen a la fragmentación del sueño y a las consiguientes mañanas no reparadoras. Entonces, pues tenemos el concepto de que el sueño va a ser un fenómeno reparador para el organismo. Sin embargo, las personas que padecen el síndrome de apnea obstructiva del sueño se va a convertir en un momento muy estresante, cuyos efectos no son soportados por el paciente, no solo en las horas de sueño, sino también en las horas diurnas posteriores que se van a presentar de diferentes maneras. Este síndrome se va a definir entonces con base a todos estos síntomas nocturnos y diurnos, además de los datos de los estudios del sueño. Entonces, para poder confirmar el diagnóstico va a ser necesario que el paciente tenga 1. Síntomas de alteraciones nocturnas de la respiración, ya sea ronquidos, resoplidos o pausas de la respiración durante el sueño, somnolencia o fatiga diurnas, no obstante suficientes oportunidades para dormir y que no se pueden explicar por otro medio o problema médico. Y 2, si 5 o más de estos episodios de apnea y hipopnea por hora del sueño, se calcula, entonces esto se va a calcular dividiendo estos episodios entre el número de horas que durmió. Entonces van a tener que estar documentados. Y también pues se va a diagnosticar en caso de que no haya síntomas con el índice de apnea y hipopnea mayor a 15 episodios por hora. Cada episodio de apnea o hipopnea representa una disminución de aproximadamente 10 segundos en la respiración y a menudo se identifica cuando se acompaña de una caída de la saturación que va a ser mayor o igual a 3% de la saturación de oxígeno y un despertar cortical cerebral. Entonces, la gravedad del síndrome de apnea obstructiva del sueño puede caracterizarse por la frecuencia de estos trastornos respiratorios, la magnitud de la desaturación de la oximoglobina con los episodios respiratorios, por la duración de los episodios de apnea y hipopnea, por el grado de fragmentación del sueño y por el grado de somnolencia diurna o alteración funcional informadas. Entonces, como tal, el síndrome de apnea obstructiva del sueño va a tener un mecanismo productor y factores de riesgo. Las apneas obstructivas se deben a oclusiones inspiratorias repetitivas de la vía aérea superior, a lo que a partir de este momento vamos a definir como PAS, abreviado. Durante el sueño, la aparición de las apneas está relacionada con la atonía muscular que se produce en las fases de sueño, lo que va a aumentar la resistencia del paso de aire y va a colapsar las paredes de la faringe, como lo podemos observar en esta imagen. Esta sería una parte normal y esta sería un paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Eso de todas formas lo vamos a explicar más adelante. Entonces, puede contribuir factores anatómicos como la obstrucción nasal, la macroglosia, la hipertrofia amigdalar, la micro o la retrognatia, trastornos neuromusculares orofaringios, la obesidad, el hipotiroidismo, la acromegalia, las apneas, entonces las apneas, las hipopneas o el aumento de la resistencia de la vía aérea superior dan lugar a un breve despertar o arousal. Entonces, arousal va a ser este despertar que anteriormente ya se había mencionado.
Y es importante tener en cuenta que no se debe confundir con el despertar normal del sueño, en donde el paciente no es consciente y no interrumpe el sueño. Este arousal mantiene al paciente en fases 1 y 2 del sueño en la mayor parte de la noche, que pues prácticamente va a ser un sueño no profundo y no reparador. Y restablece el tono de los músculos dilatadores de la vía aérea superior. El paciente realiza varias respiraciones profundas, donde la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido vuelve a sus niveles basales y el paciente se vuelve a dormir. Entonces esto va a ser un ciclo que pues más adelante en la fisiopatología lo vamos a mencionar. Entonces, haciendo un pequeño resumen de esta parte, este síndrome va a ser un trastorno respiratorio relacionado con el sueño, donde el flujo de aire va a disminuir significativamente o va a cesar debido a una obstrucción en vías aéreas. Típicamente pues se va a localizar en la orofaringe. Va a estar acompañado, o es importante mencionar, algunos eventos respiratorios anormales que van a incluir la apnea, la hipopnea y el despertar relacionado con el esfuerzo respiratorio. Entonces, la apnea ya lo habíamos mencionado, es un cese completo o casi completo que va a mantenerse mayor o igual al 90% del flujo de aire inspiratorio durante mayor o igual a 10 segundos. La hipopnea es una reducción del flujo de aire en mayor o igual al 30% del valor inicial previo al evento durante mayor o igual a 10 segundos en combinación con la desaturación, que va a equivaler a mayor o igual a 3% del despertar del sueño. Entonces, despertar relacionado con el esfuerzo respiratorio es el despertar del sueño debido a un mayor esfuerzo respiratorio o a una reducción del flujo de aire durante mayor o igual a 10 segundos sin hipopnea o apnea significativa. Ok, bueno, entonces ahora en la parte de factores de riesgo vamos um, a incluir principalmente la obesidad, que va a ser lo mencioné como primer punto o el más importante, porque es el factor de riesgo modificable más importante. Entonces hay que tomar en cuenta que el índice de masa corporal va a influir demasiado en desarrollar la mayor prevalencia del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, otro de los puntos importantes va a ser la circunferencia del cuello, que es el factor que mejor nos va a predecir el riesgo del síndrome de apnea obstructiva del sueño. En mujeres está dado por una circunferencia de cuello mayor o igual a 38 centímetros, mientras que en hombre va a ser mayor o igual a 40 centímetros. Otro factor importante va a ser el consumo de alcohol, de tabaco hipnóticos, que va a incrementar la intensidad del ronquido, el número de eventos respiratorios durante el dormir. Entonces, el síndrome de apnea obstructiva del sueño va a ser más prevalente en hombres con una relación hombre-mujer de 2:1, la cual se pierde después de la menopausia. La prevalencia del síndrome de apnea obstructiva del sueño también está relacionada con la edad, siendo más frecuente después de los 40 años. Alcanza su pico máximo hacia los 60 y después tiene un descenso paulatino. Las características craneofaciales propias de cada etnia o grupo racial confieren diferentes riesgos de desarrollar síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, según la guía de práctica clínica, en Estados Unidos, la prevalencia del síndrome de apnea obstructiva del sueño entre la población latina va a ser mayor, va a alcanzar hasta un 16% en comparación con la raza aria y similar a las que presentan los afroamericanos. Entonces, otro punto aquí importante son las alteraciones anatómicas craneofaciales como la retrognatia, la micrognatia, la macroglosia y el paladar ojival, que acompañan a problemas cognitivos como trisomía 21, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Cruzón, síndrome de Marfan y secuencia de Pierre-Robin. Confiere una estrechez intrínseca a la faringe favoreciendo el colapso. Algunas enfermedades
lógicas asociadas van a ser la diabetes mellitus tipo 2, la acromegalia, el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing y el hiperandrogenismo. Entonces, en esta parte de factores de riesgo quise incluir la etiología, ya que no va a variar mucho entre el factor de riesgo y la etiología del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, en esta parte tenemos que el estrechamiento y cierre faríngeo durante el sueño va a ser un fenómeno complejo cuya patología va a intervenir, pues van a intervenir muchos de estos factores de riesgo. Entonces es probable que la reducción del impulso ventilatorio relacionada con el sueño y los factores neuromusculares combinados con los anatómicos desempeñen un papel importante en la obstrucción de las vías respiratorias superiores durante el sueño. Los factores anatómicos que van a favorecer el estrechamiento faríngeo van a incluir la circunferencia del cuello, el tejido blando, el hueso o los vasos. Entonces, muchas de estas estructuras pueden provocar un aumento en la presión circundante de las vías respiratorias superiores, lo que va a dar lugar a un colapso faríngeo o a un espacio insuficiente para poder acomodar el flujo de aire en una parte de las vías respiratorias superiores durante el sueño. Entonces, además de pues haber una disminución del tono muscular durante el sueño, puede provocar un colapso repetitivo total o parcial de las vías respiratorias. Entonces, esta va a ser como que la causa más común del síndrome de apnea obstructiva del sueño en adultos. Y bueno, en primer lugar, pues ya mencionamos la obesidad, que prevalece en hombres, la edad mayor a los 40, y conforme pues avanza, pues puede haber una disminución de estos riesgos. Siempre y cuando pues se tome en cuenta los principales factores de riesgo y el índice de masa corporal para poder disminuir de peso. De igual forma, al final vamos a mencionar las medidas preventivas que más que nada pues se van a relacionar con los factores de riesgo y la etiología del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ok, en cuanto a la parte de epidemiología, tenemos según la guía de práctica clínica en México, que el síndrome de apnea obstructiva del sueño es un desorden frecuente en adultos que va a afectar en aproximadamente entre un 3 a un 7% a hombres y de un 2 a un 5% en mujeres de la población general. Algunos estudios recientes mencionan que la prevalencia del síndrome de apnea obstructiva del sueño en adultos entre los 30 y 69 años va a ser aproximadamente de un 17% y va a aumentar entre un 51 a un 41 a un 58% en individuos obesos. En el caso de los niños y adolescentes, el síndrome de apnea obstructiva del sueño puede afectar hasta un 2% de esta población. Se observa por igual en ambos sexos y es más común entre los 2 y los 6 años. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino en México incluyó información sobre el síndrome de apnea obstructiva del sueño en la población mexicana con el objetivo de poder estimar su prevalencia y su distribución por la región, localidad de residencia y sexo. De la población encuestada, un 27.3% tuvo alto riesgo del síndrome de apnea obstructiva del sueño sin mostrar diferencias por región o sexo, con predominio en áreas urbanas, en personas hipertensas mayores de 40 años y la presencia de sobrepeso y obesidad. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, pues nos vamos a basar en diagrama que está en la parte del medio, que va a ser prácticamente el ciclo que va a seguir al síndrome de apnea obstructiva del sueño. Primero vamos a iniciar con el sueño y en esta parte pues vamos a tener los síntomas que se presentan en la noche, que van a ser los ronquidos. Después vamos a tener el colapso de la vía aérea. Vamos a tener
que la respiración se va a detener y el sueño va a ser interrumpido. Entonces volvemos con este ciclo donde va a iniciar el sueño y iniciamos con los ronquidos. Entonces esta imagen pues nos demuestra las principales estructuras que vamos a estar teniendo afectadas con este síndrome, y en la tercera imagen pues se va a mostrar más adelante cómo es significativa en ciertas clasificaciones quirúrgicas, o cómo se va a ver esta parte en el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, así a grandes rasgos, durante la inspiración, la presión intraluminal faríngea se va a tornar negativa. Entonces, esto va a crear una fuerza de succión. La faringe va a carecer de hueso, de cartílago, por lo que su permeabilidad depende de la influencia estabilizadora de sus músculos dilatadores. Y si bien estos músculos se van a activar de manera continua durante la vigilia, la potencia muscular va a disminuir el sueño. Entonces, los pacientes con un conducto plegable, la potencia neuromuscular reducida tiene como resultado episodios transitorios donde va a haber un colapso faríngeo, que se manifiesta con esta forma de apnea, o casi colapso como hipopnea. Entonces, los episodios de colapso se interrumpen cuando activan los reflejos respiratorios, lo que provoca que haya un despertar, y se va a estimular la actividad neuromuscular en lo que se abre el conducto. Entonces, el conducto se colapsa en distintos niveles. Primero, el paladar blando, que no se alcanza a ver, pero el paladar blando, que va a ser el más frecuente. El paladar blando, que va a ser el más frecuente, la base de la lengua, las paredes laringias y la epiglotis, o ambos. Entonces, muchas veces este síndrome va a ser más pronunciado durante el sueño REM. Va a ser que van a ser los... ya lo digo nada. Va a ser más pronunciado durante el sueño REM, que van a ser estos movimientos oculares rápidos. Entonces, en este momento, la actividad neuromuscular de los músculos esqueléticos va a ser especialmente reducida en decúbito por la fuerza de gravedad. Entonces, las personas con una luz faríngea pequeña necesitan inervación neuromuscular abundante para mantener la permeabilidad durante la vigilia, y por tanto su conducto tiene que ser más pegable durante el sueño. Entonces, la luz del conducto también va a disminuir cuando crecen las estructuras que constan de los tejidos blandos, que van a incluir la lengua, el paladar y la aula. Entonces, por el depósito de la grasa, la mayor cantidad de tejido linfoide o ciertas variaciones genéticas. Entonces, algunos determinantes craneoencefálicos, como ya lo habíamos mencionado, como la retroposición mandibular o la micrognatia, se reflejan variaciones genéticas o influencias embrionarias, también van a reducir la luz faríngea. Además, los volúmenes pulmonares influyen en la tracción caudal sobre la faringe y en la rigidez de la pared faríngea. Entonces, por consiguiente, el volumen pulmonar bajo en decúbito, que es muy pronunciado en una persona obesa, contribuye al colapso. Menos tracción caudal. Entonces, el alto grado de resistencia nasal, ya sea por una desviación en el tabique o por la presencia de pólipos, va a contribuir al colapso faríngeo, incrementando la presión negativa de una succión intraluminal. Entonces, la resistencia nasal de alto grado también ocasiona que se abra la boca durante el sueño, lo que rompe el sello entre la lengua y los dientes y permite que la lengua caiga hacia la parte posterior, obstruyendo las vías respiratorias, como lo habíamos mencionado ya en la primera imagen.
Entonces esta imagen nos puede ayudar a comprender más lo pasado, donde va una vía aérea bloqueada. Entonces la activación de los músculos de la faringe va a estar ligada de forma integral al impulso respiratorio. Por tanto, los factores vinculados a la regulación de la respiración, que por lo general va a ser la sensibilidad respiratoria, el umbral para despertar y las respuestas neuromusculares al dióxido de carbono. Entonces van a contribuir a la patogenia del síndrome de apnea obstructiva del sueño. La acumulación del dióxido durante el sueño va a activar tanto al diafragma como a los músculos faringios, que van a aumentar la rigidez de las vías respiratorias altas y van a contrarrestar la presión de la succión al momento de la inspiración y van a mantener permeables las vías respiratorias hasta cierto punto, que va a depender de la predisposición anatómica del colapso. Entonces, a pesar de que ocurre todo esto, puede haber un colapso faríngeo cuando el sistema de regulación es demasiado sensible al dióxido, lo que tiene como resultado fluctuaciones más amplias en la respiración y el impulso inspiratorio, y en la inestabilidad de las vías respiratorias altas. Entonces, además de que está aumentando la concentración de dióxido de carbono durante el sueño, el sistema nervioso central despierta, provocando que el individuo pase de un sueño que fue profundo a uno más ligero, a uno incluso hasta llegar al despertar. Entonces, el umbral bajo para despertar, es decir, cuando la persona despierta con una concentración reducida de dióxido o con un impulso respiratorio leve, evita el proceso compensatorio de los músculos faringeos gobernado por el dióxido y va a impedir que se estabilice el conducto respiratorio. Entonces, por el contrario, el umbral alto de despertar evita la interrupción adecuada de la apnea, prolongando la duración de la apnea y la magnitud de la saturación de oxígeno hemoglobina. Entonces, por último, esta alteración en la capacidad compensadora de los músculos durante el sueño va a contribuir a este colapso faríngeo, y las contribuciones relativas de los factores de riesgo van a variar de una persona a otra. Entonces, actualmente pues están investigando estrategias para poder medir otros factores en la clínica, que va a mejorar el tratamiento y pues pueda ser más personalizado según los factores de riesgo que mencionan, como los anteriores, que pues no van a tener todos los que se mencionaron, pero sí van a tener algunos, y además asociados a otras enfermedades, ya sea endocrinológicas o cardiovasculares, que de igual forma pues nos van a afectar hasta pues desarrollar un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bueno, y apoyándonos de este pequeño esquemita que resume toda la fisio del síndrome de apnea respiratoria del sueño, empezamos con un sueño profundo. Va a disminuir el humor, esta a su vez va a disminuir el tono muscular de la vía aérea superior, donde va a haber un aumento del estrés respiratorio y así llevar a un aumento del estrés. Y vamos a tener un micro despertar, o lo que llamamos arousal. Después tener una recuperación muscular, apnea, y de nuevo vamos a tener este ciclo como lo mencionamos en la diapositiva anterior. Entonces, en grandes rasgos o generalizando toda la fisiopatología, vamos a tener que el sueño va a provocar la pérdida de impulso de la vigilia para respirar, la disminución motora de los músculos respiratorios, la disminución del tamaño de la vía aérea superior, el aumento de la resistencia de la vía aérea superior, va a conducir a episodios apneicos y hipopneicos, según sea el caso. Esto nos va a llevar a un aumento de los niveles arteriales de dióxido de carbono, a lo que llamamos hipercapnia, y esto va a estimular los esfuerzos respiratorios contra la vía aérea superior,
estrechándola hasta que pues nuestro paciente o la persona despierte o tenga este microdespertar. Entonces, la hipercapnia nos puede llevar a una acidosis respiratoria. Por el aumento de los esfuerzos respiratorios se consigue por efectos simpáticos. Vamos a presentar taquicardia, hipertensión secundarias. Entonces, la reducción del flujo de aire provoca hipoxia pulmonar que desencadena vasoconstricción pulmonar, a lo que nos lleva a una hipertensión pulmonar. Esto ya sería como una complicación del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces simplemente hay que quedarnos con este ciclo, que es más fácil de comprender, y pues recordar eso, que va a ser un ciclo y siempre o casi siempre puede ser repetitivo. Entonces, resumiendo la fisiopatología básica del síndrome de apnea obstructiva del sueño, nos vamos a apoyar de este esquema donde nos menciona que la obstrucción de la vía aérea superior es consecuencia de un desequilibrio. Por eso aquí tenemos como que una báscula entre el cierre y la apertura eh, de las fuerzas que tienden a mantenerla abierta o cerrada, y por lo tanto pues puede dar o explicar las apneas o hipopneas. Entonces, esto va a explicar que pues mayormente la población va a tener un número elevado en el índice de apnea-hipopnea. Posteriormente acontecen una serie de cambios fisiológicos y biológicos que van a dar lugar a la enfermedad secundaria. Entonces, tenemos la luz de la vía aérea superior, puede estar cerrada, ya sea anatómicamente por un colapso y una actividad muscular y centros respiratorios. Este cierre si los factores anatómicos predominan o los musculares son deficitarios. Entonces, las apneas por índice de apnea-hipopnea van a ser mayor a 10, entre el 15 al 18% de la población. Vamos a tener cambios fisiológicos en los que se incluyen los arousas, presiones pleurales negativas, actividad neurovegetativa. Y nos va a llevar a cambios biológicos, donde vamos a tener inflamación, estrés oxidativo, disfunción endotelial, entre otros. Esto nos va a llevar a una adaptación frente a no adaptación. A esto se refiere a que pues vamos a tener el síndrome como tal, donde vamos a tener ya sea algunas comorbilidades como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, neurológicas o metabólicas, y consecuencias clínicas o sintomáticas. Y pues estas principalmente pues van a ser enfermedades secundarias o se van a tomar como factores de riesgo. Ok, con referente al cuadro clínico va a ser difícil identificar el momento preciso en el que va a empezar el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Muchas personas pues pueden presentar ronquidos durante años, a menudo desde la infancia, antes de identificar este síndrome. El aumento de peso va a precipitar la intensificación de los síntomas, lo que provoca que el paciente pues pueda buscar una valoración. La magnitud de este síndrome va a disminuir al bajar de peso, en esencial después de una cirugía bariátrica, si es que es el caso. En los adultos existe un aumento gradual en el índice de apnea-hipopnea con la edad, cuando los incrementos y descensos marcados en este índice son infrecuentes, a menos que se acompañen de un cambio de peso corporal. Entonces, pues ya habíamos mencionado que va a predominar en varones obesos de edad media y en mujeres posmenopáusicas. Presenta tanto síntomas nocturnos como las apneas, los ronquidos, los movimientos corporales bruscos y microdespertares o arousal, como diurnos, siendo la manifestación más frecuente la somnolencia excesiva. La valoración de la somnolencia se va a realizar mediante la escala de Epworth, que consiste en un test que evalúa la probabilidad de quedarse dormido en diferentes situaciones. La escala va a evaluar del 0 al 24, donde 0 es no tener ninguna probabilidad de quedarse dormido y 24 es tener mucha somnolencia diurna. Más adelante vamos a presentar un ejemplo de este test. Entonces se va a considerar excesiva somnolencia una puntuación de 10 a 15,
Además, va a ser común que en estos pacientes haya presentes trastornos neuropsiquiátricos como depresión y agresividad, algunos intelectuales o reducción del líbido, mediados por la fragmentación del sueño y la falta del sueño profundo. Puede presentar cefalea matutina debido a la vasodilatación cerebral ocasionada por la hipercapnia nocturna. Y pues mencionar que las posibles complicaciones del síndrome de apnea del sueño van a incluir hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, policitemia secundaria y arritmias cardíacas durante el sueño, posiblemente con aumento de riesgo de sufrir muerte súbita nocturna. Va a aumentar el riesgo cardiovascular, favoreciendo a un infarto y a la insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando sea posible, deben obtenerse los antecedentes del sueño. Esto va a ser más fácil o facilitado por algún miembro de la familia que esté presente o que presencie más bien estos eventos. Entonces, como ya lo mencionamos, los ronquidos son la manifestación más común. Sin embargo, su ausencia no va a excluir como tal un diagnóstico, ya que el colapso faríngeo puede ocurrir sin vibración del tejido. Entonces, lo que nos quiere mencionar esta parte es que no simplemente con el cuadro clínico o algunos síntomas vamos a definir como tal un diagnóstico. Se necesitan algunos estudios complementarios para poder diagnosticar el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, vamos a presentar que en ocasiones se informan jadeos o bufidos, lo que refleja terminación de los periodos de apnea individuales con apertura abrupta de las vías respiratorias. La disnea va a ser inusual y su ausencia distingue por lo general de un síndrome de apnea obstructiva del sueño, de la disnea paroxística nocturna, de asma y de reflujo ácido con laringoespasmo. Entonces hay que tener en cuenta que pues es muy relevante no definir como tal de un diagnóstico con los simples ronquidos, porque vamos a tener otras situaciones o otros padecimientos, un diagnóstico diferencial que puede incluir todo este cuadro clínico. Entonces, los pacientes quizá describan también la interrupción del sueño, que es más común entre mujeres y adultos mayores. El síntoma diurno más común es la somnolencia excesiva, identificada por antecedentes de dificultad para mantener el estado de alerta o periodos involuntarios de adormecimiento. Sin embargo, pues muchas mujeres reportan fatiga en lugar de somnolencia. Otros síntomas pues van a incluir sequedad de la boca, acidez estomacal nocturna, diaforesis en el pecho y cuello, nicturia, cefalea matutina, problemas para concentrarse, irritabilidad y alteraciones del estado de ánimo. El insomnio, que es frecuente en la población general, puede coexistir en el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Aunque la dificultad para iniciar el sueño rara vez se debe a este tipo de síndrome. Al despertar al final de la apnea puede dificultar el mantenimiento del sueño, un síntoma que sea más probable que padezcan las mujeres que los varones y que a menudo va a responder al tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Vamos a tener varios cuestionarios que evalúan la frecuencia de los ronquidos, las apneas autoinformadas y la somnolencia diurna. Nos van a poder facilitar el diagnóstico. La capacidad predictiva de un cuestionario se optimiza al considerar si el paciente es varón o si tiene factores de riesgo, como pues ya los mencionados, los más importantes, la obesidad o la hipertensión. Entonces, pues más adelante igual vamos a mencionar los dos test que ya se mencionaron anteriormente. Entonces, las manifestaciones físicas van a reflejar los factores etiológicos del padecimiento, así como las enfermedades comórbidas, en particular las de tipo vascular. Vamos a tener que durante la exploración física los pacientes van a presentar con frecuencia hipertensión y obesidad central, como lo indica una amplia circunferencia de la cintura y del cuello. La orofaringe quizá muestre un orificio pequeño debido al agrandamiento de la lengua, velo del paladar bajo con la óvula abultada, amígdalas grandes, paladar muy arqueado o micrognatia o retrognatia.
Dado que la resistencia nasal suele aumentar la propensión del colapso faríngeo, la cavidad nasal debe inspeccionarse para detectar posibles pólipos, desviación del tabique y otros signos de obstrucción. Entonces, debido a que los pacientes que van a sufrir insuficiencia cardíaca tienen mayor riesgo de un síndrome de apnea obstructiva del sueño, se debe de realizar un examen cardíaco cuidadoso para poder detectar alguna disfunción cardíaca, ya sea izquierda o derecha. La evidencia de un core pulmonar, que se va a mencionar más adelante, sugiere un padecimiento cardiopulmonar comórbido. No se cree que el síndrome de apnea obstructiva del sueño cause solo insuficiencia cardíaca derecha. Es necesario valorar con un neurólogo para diagnosticar padecimientos como enfermedades neuromusculares y cerebrovasculares que aumenten el riesgo de padecer un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bueno, y solo hacer mención de esta escala de Mallampati, que por lo general es quirúrgica, pero vamos a poder ayudarnos para clasificar o para poder entender cómo podemos ver esta estructura en un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, una normal pues sería la clase 1, que es visibilidad del paladar blando, úvula y pilares amigdalinos. En una, en una clase 2 vamos a... ya está. En una clase 2 vamos a tener visibilidad del paladar blando y de la úvula. En una clase 3, visibilidad del paladar blando y base de la úvula, ya muy levemente. Y en una fase 4 solo es visible el paladar duro. Entonces, la literatura nos menciona que por lo general vamos a tener a la exploración apreciar o una clase 3 o una clase 4. Y bueno, como parte complementaria del examen físico, tenemos la exploración básica de la vía aérea superior. En la parte superior tenemos las características maxilomandibulares y en la inferior las de las partes blandas. Entonces, la primera va a ser una clasificación de Friedman. El tamaño de las amígdalas es lo que mencionaba de la opción quirúrgica, pero pues por lo general el síndrome de apnea obstructiva del sueño nos va a mostrar una clasificación entre la 3 y la 4. Entonces, en la parte ósea vamos a tener un perfil recto, que por lo general es lo normal, un perfil retrógnata y el perfil prognata, que van a ser los que más factor de riesgo van a ser. Y en la parte blanda, pues ya mencionamos el tamaño amigdalar y la posición del paladar. Entonces, el hemograma puede mostrar poliglobulia en casos muy avanzados o asociados a EPOC u obesidad. La radiografía de tórax y el electrocardiograma suelen ser normales. La exploración funcional respiratoria puede mostrar una alteración ventilatoria restrictiva e hipoxiemias secundarias a la obesidad, aunque habitualmente son leves. En los casos muy avanzados puede incluso existir una hipoventilación alveolar con hipercapnia, que es lo que llamamos síndrome de obesidad hipoventilación. El síndrome de apnea obstructiva del sueño es un factor que empeora diversas enfermedades como el EPOC, la hipertensión pulmonar, incluso la fibrosis pulmonar. Una TC craneofacial y de cuello y una laringoscopía son útiles para poder valorar la vía aérea superior. Entonces, como vemos, prácticamente el principal factor de riesgo va a ser la obesidad, pero también recordamos que se menciona que va a ser el más modificable y el que más nos va a ayudar a disminuir estos riesgos si es que hay una pérdida de peso significativa. Como parte del cuadro clínico, me gustaría mencionar este esquema donde nos muestra la cronología de los fenómenos que van ocurriendo durante el transcurso de esta enfermedad. Entonces, vamos a tener que inicia con un sueño, vamos a tener la presencia de apnea, aumento de el dióxido y disminución del oxígeno, podemos tener un despertar transitorio, una fin de la apnea y un sueño.
Esto va a conllevar diferentes consecuencias fisiopatológicas. En la apnea, presiones pleurales muy negativas. En la disminución del oxígeno y aumento del dióxido, arritmias, vasoconstricción pulmonar y vasoconstricción sistémica. Y en el despertar transitorio vamos a tener un sueño fragmentado y un sueño no reparador. Y esto nos va a llevar a ciertos aspectos de nuestro cuadro clínico, que van a incluir en apneas, aumento de la poscarga ventricular. En el aumento del dióxido y disminución del oxígeno, hipertensión arterial pulmonar e hipertensión arterial sistémica. Y en cuanto al despertar transitorio, somnolencia, trastornos intelectuales y cambios de la personalidad. Entonces, en resumen, los episodios de hipoxia o los arousas y el esfuerzo respiratorio desencadenan diversas reacciones fisiológicas, biológicas, que también van a incrementar la actividad neurovegetativa, entre otras, que van a dar lugar a la inflamación sistémica, anomalías metabólicas y disfunción endotelial, responsables de las consecuencias diversas clínicas. Entonces, conlleve todo esto, va a llevar diferentes o una diferentes series de factores que pueden de alguna manera hacer que las apneas sean más o menos dañinas, es decir, factores de adaptación o de mala adaptación. Y en estos va a incluir la obesidad, que va a ser un factor negativo que va a agravar a los fenómenos nocivos secundarios de las apneas y de las hipopneas, según sea el caso. Ok, en cuanto al... En cuanto a los estudios complementarios, bueno, aquí yo quise mencionar como que la parte del diagnóstico, ya que pues los signos y síntomas no van a predecir con precisión la gravedad de las alteraciones respiratorias relacionadas con el sueño, el diagnóstico específico y la clasificación de gravedad del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces se va a requerir una medición objetiva de la respiración durante este periodo y el estudio de elección para integrar el diagnóstico va a ser un polisomnograma nocturno. Por lo general, en el laboratorio negativo va a descartar un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, pueden obtenerse resultados falsos negativos por la variación noche a noche en la gravedad del síndrome. Sobre todo si no hubo sueño REM suficiente o hubo menos sueño de lo que es típico para el paciente en decúbito dorsal durante la prueba. Las pruebas de sueño en el hogar que se registran solo algunos canales respiratorios y cardíacos se usan como un medio rentable para poder diagnosticar el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, los estudios en el hogar pueden arrojar resultados de igual forma falsos negativos si el tiempo de sueño no se va a calcular con precisión o en individuos que experimentan hipopneas con despertares en vez de saturación de la oxihemoglobina. Por lo tanto, si existe una alta probabilidad del síndrome de apnea obstructiva del sueño, un estudio negativo en casa debe ir seguido de un polisomnografía. Entonces, la información fisiológica principal que se recoge durante un sueño, durante un estudio del sueño, para poder diagnosticar este síndrome, va a comprender medidas de la respiración, que van a incluir cambios del flujo de aire, fluctuaciones respiratorias, la oxigenación, que va a ser la saturación de oxígeno en la hemoglobina, la posición corporal y el ritmo cardíaco. Además, este polisomnograma y algunos estudios del sueño en casa miden la continuidad y las etapas del sueño mediante un electroencefalograma, un electromiograma en el mentón y un electrooculografía y actigrafía. Movimientos de las piernas e intensidad de los ronquidos. Esta información se va a utilizar para poder medir la frecuencia y subtipos de los episodios respiratorios irregulares durante el sueño, además de los cambios concomitantes en la saturación de oxígeno, despertares y distribuciones de las fases de sueño. Además,
Ya, además nos van a permitir definir la distribución de los estadios respiratorios. Estos estadios se van a clasificar y vamos a tener esta tablita de aquí abajito, donde tenemos el grado y los eventos por hora que nos van a definir este grado. Un leve va a ser de 5 a 15, moderado de 15 a 30 y severo mayores a 30. Entonces, la polisomnografía en laboratorio también va a cuantificar la latencia del sueño. Y en esta tablita que tenemos en este lado, en esta tablita, va a ser como un diagrama de flujo para poder eh, definir el diagnóstico del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces vamos a empezar con una historia clínica subjetiva que va a incluir síntomas, ya sea nocturnos o diurnos, factores de riesgo a través de una evaluación, y algunos signos como la obesidad, el tamaño del cuello, malformaciones craneofaciales. De aquí pues nos vamos a ir a puntuaciones predictivas útiles con los cuestionarios de Berlín y el de Edward, que por lo general pues nos van a indicar esta parte que nos va a ayudar a llevar a una polisomnografía que nos van a indicar el índice de apnea y hipopneas eh, durante pues cierto tiempo. Aquí nos marca mayores a 5 en una hora y pues, el significado de la desaturación durante el sueño. Entonces pues este estudio nos va a mencionar la fase de latencia también, además de que nos va a informar sobre el número de apneas más hipopneas por horas de sueño y el perfil de saturación de oxígeno durante la noche, lo que mencionábamos con la tablita. Otras veces también puede incluir el índice de alteración respiratoria, que va a comprender el número en las que se despierta con asociadas al esfuerzo respiratorio, además del índice de apneas y hipopneas. También va a identificar la frecuencia de movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño, la eficiencia del sueño, índice de despertar, que va a ser el número de despertares corticales por hora de sueño, y tiempo en cada etapa del sueño. Estas mediciones permiten caracterizar mejor la gravedad del síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se relaciona con un mayor índice de despertar, baja eficiencia del sueño y una reducción en el tiempo del sueño profundo, que pues va a ser en una etapa N3, y el sueño REM, y aumento en el sueño ligero, que va a ser la etapa N1. La detección de los despertares autónomos como picos de la presión arterial, cambios en la frecuencia cardíaca y anormalidades del ritmo cardíaco también van a ofrecer información sobre la magnitud y la gravedad del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bueno, por otra parte, entonces, este estudio, que es el polisomnografía o estudio científico del sueño, vamos a tener dos partes: que cumpla con la clínica más el riesgo alto con un cuestionario de Berlín, que más adelante lo mencionamos, o que cumpla con la clínica más el riesgo moderado o alto con la circunferencia del cuello ajustada. También igual más adelante vamos a ver cómo podemos obtenerla. Entonces, el síndrome de apnea obstructiva del sueño se va a definir por síntomas, que ya los mencionamos, más el índice de apnea o hipopnea mayor o igual a 5 eventos de hora de sueño, o que se presente asintomático más un índice de apnea hipopnea mayor o igual a 15 eventos de hora al sueño. De hora de sueño.
Bueno, entonces incluimos entre los estudios complementarios el uso de los test. En este caso va a ser el cuestionario de Berlín, que pues prácticamente equivale a 10 preguntas y a la parte de completar con el índice de masa corporal. Entonces, pues las preguntas son muy sencillas, dirigidas al público, en que nos menciona si el paciente ronca, cómo es el volumen de su ronquido, con qué frecuencia ronca, su ronquido molesta a otras personas, alguien advirtió que usted debe de respirar durante el sueño, con qué frecuencia se despierta cansado después de dormir, durante el día se siente mal, cansado o fatigado, ¿alguna vez se quedó dormido mientras conducía? Si la respuesta es positiva, ¿con qué frecuencia ocurre esto? Y la última que nos menciona que sí sufre hipertensión. Y bueno, el apartado de mencionar el índice de masa corporal. Entonces, a pesar de que estas preguntas son, entre comillas, fáciles, hay que tener en cuenta que pues muchos de los pacientes pues no, no tornan conscientemente y no saben cómo contestar tal vez. Entonces, pues puede incluir la ayuda de algún familiar, tal vez no para contestar todo, pero sí algunas partes. El índice de masa corporal es sencillo de calcular. Y pues designar simplemente con sinceridad las respuestas de cada pregunta para poder tener una evaluación diagnóstica concreta. En cuanto a la circunferencia de cuello ajustada, eh, pues solamente se va a necesitar una cinta métrica y anotar la dimensión que se va. Entonces vamos a medir la circunferencia del cuello con la cinta métrica, se van a hacer las anotaciones. Se debe considerar hacer la medición siguiendo la línea que se muestra en este esquemita. Que sería esta zona de aquí. Entonces, se va a sumar los siguientes apartados. El primero, si el paciente tiene ronquido habitual, se van a sumar 3 centímetros. Si el paciente le han observado apneas o pausas respiratorias al dormir, otros 3 centímetros. Si el paciente tiene hipertensión arterial sistémica diagnosticada o recientemente, agregar 4 centímetros. Entonces, para poder establecer la probabilidad de sufrir síndrome de apnea obstructiva del sueño, vamos a tener esta pequeña clasificación acerca o referente a la medida del cuello solamente. Entonces, si es menor a 43, la probabilidad es baja. Si es mayor o igual a 43 centímetros, hasta menor a 48, la probabilidad es moderada. Pero ya mayor a 48 igual a 48 hay una alta probabilidad de padecer síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, a pesar de que esta es una práctica pues relativamente fácil, hay que tener en cuenta estas medidas y las elevar a la medida original para poder tener pues una mejor, para poder evaluar entre conceptos la mayor probabilidad que tenga el paciente. Y pues así incluirla en los factores de riesgo o como parte del diagnóstico. Y por último vamos a tener la escala de somnolencia de Epworth. Esta escala prácticamente pues se va a relacionar con la posibilidad que va a tener el paciente de quedarse dormido o de lo que colonialmente se menciona de cabecear en diferentes situaciones. Se va a marcar la opción que corresponda con un periodo máximo de 4 semanas. Y bueno, este cuestionario dice que si no ha hecho alguna de esas cosas recientemente, trate de imaginar cómo le afectarían. Entonces, pues las preguntas que va a incluir es si
le ocurre sentado leyendo, viendo televisión, sentado sin hacer nada en un lugar público, como pasajero en un carro o autobús en viajes de más de una hora, acostándose a descansar por la tarde si su trabajo se lo permite, sentado platicando con alguien, sentado después de la comida sin haber tomado bebidas alcohólicas y en un carro o autobús mientras se detiene por pocos minutos el tráfico. Ok, como tal, el síndrome de apnea obstructiva del sueño no va a tener una anatomía patológica hablando histológicamente, pero me gustaría describir esta imagen en este apartado donde pues vemos láser. Bueno, ver la estructura anatómica de vía aérea superior que nos muestra este síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, esta imagen lo que trata de representarnos es el bloqueo de flujo que va a tener por el bloqueo, el colapso faríngeo, ya sea por los diferentes factores de riesgo mencionados. Nos menciona que va a haber los ronquidos se van a deber a las vibraciones que van a tener el tejido blando durante la respiración. Bueno, aquí nos muestra que tanto úvula como la lengua van a estar colapsadas a este flujo de aire. Entonces, más que nada es mostrar esta imagen anatómica, tal vez no histológica, pero es más representativa. Ok, entonces integramos algunas complicaciones que son sobresalientes en el síndrome de apnea obstructiva del sueño. La primera pues va a ser la hipertensión mayor a o igual a 130 y una presión diastólica mayor o igual a 80. Un accidente cerebrovascular, afectación neurológica aguda caracterizada por una alteración del suministro de sangre arterial al tejido cerebral. Suele deberse a una causa vascular focal como una embolia o la rotura de un aneurisma. La demencia, que implica la agrupación de enfermedades y afecciones caracterizadas por un deterioro de la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas y otras capacidades de funcionamiento ejecutivo. Hipertensión pulmonar, una condición de la presión arterial pulmonar media crónicamente elevada, mayor a 20. Y continuando con las complicaciones, tenemos el cor pulmonar, que también conocido como insuficiencia cardíaca derecha, es una enfermedad caracterizada por una alteración en la estructura y función del ventrículo derecho del corazón debido a un trastorno primario del sistema respiratorio. Insuficiencia respiratoria y trastornos cardíacos como una arritmia, anomalía en la frecuencia o el ritmo de los latidos del corazón, infarto de miocardio, daño isquémico del miocardio, que se va a producir cuando el flujo sanguíneo se reduce o se obstruye completamente en una parte del corazón. Y la muerte súbita, cardíaca repentina e inesperada, como consecuencia una parada cardíaca, se produce en la hora siguiente del inicio de los síntomas, causada por un síndrome coronario agudo. Entonces, es importante mencionar que si no se llevan a cabo las medidas preventivas, tanto las generales como el tratamiento o alguna método quirúrgico que ya se mencionó, entonces puede llegar a desencadenar este tipo de complicaciones que por lo general van a ser predominantes los factores de obesidad, el tabaquismo, el alcohol y hábitos higiénico-dietéticos. Entonces es muy importante tomar en cuenta todos estos puntos de la complicación y bueno, llevar a cabo las medidas preventivas. Ok, bueno, ya en la parte de tratamiento,
Pues va a ser necesario seguir una estrategia integral para el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay que tener en cuenta que hay otras clasificaciones que van a tener, pues de igual forma no tan diferente, pero sí su propio tratamiento. Entonces, a fin de reducir los factores de riesgo y las comorbilidades, el médico debe de identificar y abordar los factores del estilo de vida y conductuales, además de las comorbilidades que exacerban el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, según sea apropiado, el tratamiento debe enfocarse en la pérdida de peso, optimizar la duración del sueño entre 7 a 9 horas, regular los horarios del sueño con horarios similares para acostarse y despertarse durante toda la semana, alentar al paciente para evitar dormir en posición supina, tratar las alergias nasales, aumentar la actividad física, eliminar la ingestión de alcohol, que va a afectar la actividad muscular faríngea en las 3 horas anteriores de la hora de acostarse y minimizar el sueño de el uso de fármacos, por lo general opioides, que pues van a mantener como en un estado de somnolencia al paciente, dependiendo de. Los fármacos hipnóticos sedantes tienen efectos inconsistentes en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero deben evitarse en la mayoría de los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, moderada a grave. Es fundamental aconsejar a estos pacientes que eviten conducir somnolientos. El tratamiento médico tradicional, con más pruebas de eficacia, va a ser el CPAP. Se administra a través de una mascarilla nasal o nasobucal y funciona como férula mecánica para mantener el conducto abierto durante el sueño. A fin de establecer la presión ideal que reduce el número de apneas y hipopneas durante el sueño, mejora el intercambio de gases y reduce los despertares. Es necesario llevar a cabo un estudio nocturno de CPAP. Sin embargo, el uso de dispositivos CPAP con lo que se denomina autoajuste, usados en casa, ha eliminado la necesidad de estudios del sueño para el ajuste de muchos pacientes. Entonces, la tasa de cumplimiento terapéutico con el CPAP es muy variable y puede mejorar con el apoyo de un equipo de atención médica capacitado que pues pueda ayudarnos con efectos secundarios y ayuda al paciente a resolver pues problemas que comúnmente él no podría resolver y proporcionar pues una educación para poder saber cómo utilizar este, este, pues este tratamiento. Entonces, a pesar de las limitaciones que tiene el CPAP, ha demostrado algunos beneficios en el estado de alerta, del ánimo, de la calidad de vida, de la productividad en el trabajo, de la presión sanguínea y de la sensibilidad a la insulina. Entonces, pues, siguiendo los rasgos siguientes del tratamiento, tenemos los dispositivos bucales para el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que funcionan mediante el desplazamiento de la mandíbula hacia adelante y abrir de esta manera el conducto respiratorio una vez que la mandíbula y la lengua avanzan. Entonces, por lo general, estos dispositivos pues van a funcionar mejor cuando se hacen a la medida, pero pues algunos no van a ser accesibles. Entonces, pues siguiendo con la adaptación máxima muchas veces tarda varias semanas. Aunque pues ciertos estudios mencionan que van a reducir el índice de apnea e hipopnea mayor o igual a un 50%. En un 66% de los individuos, aunque estos datos pues se basan en pacientes que por lo general van a tener un grado leve. Algunos pacientes que van de un grado moderado a grave también van a responder a dispositivos orales, aunque sean identificado algunos predictores que tienen éxito en estos grupos.
eh, por lo que se va a recomendar que pues como tal se tenga un seguimiento del uso de estos dispositivos vocales. Y pues en cuanto a los efectos secundarios, pues vamos a tener dolor en las articulaciones temporomandibular y desplazamiento de los dientes. Entonces, pues se requiere que el paciente tenga estructuras dentales y periodontales apropiadas. Este tipo de dispositivos va a ser más útil en pacientes que tengan síndrome de apnea obstructiva leve o que no van a tolerar el CPAP. Sin embargo, puesto que es un dispositivo terapéutico, es mayor que el cumplimiento con el CPAP. Hay otras formas de tratarlo o de tratamiento sería la cirugía de vías respiratorias superiores, pero se ha demostrado que va a ser menos efectiva que el CPAP y casi siempre se reserva para pacientes que roncan, padecen síndrome de apnea obstructiva del sueño leve y no van a tolerar el CPAP. Entonces tiene que tener como estas, este, estos puntos o debe de preferirse cuando tiene estas señalizaciones. Entonces, pues esta cirugía o la más frecuente de las cirugías va a ser la uvulopalotofaringoplastía, que va a consistir prácticamente en extirpar la úvula y el borde del paladar blando. Aunque en algunos pues los resultados va a variar, es menos exitosa que el tratamiento en los dispositivos orales. En caso de la gravedad y pues del grado de obesidad que tenga el paciente, la cirugía de las vías respiratorias superiores va a ser menos efectiva. El éxito es mayor cuando los niveles del sitio y de la estructura y pues si la realiza un cirujano con mayor experiencia. Pero pues la selección de los pacientes va a constituir un factor importante para poder llevar a cabo esta resección quirúrgica. Y pues mencionaba la literatura acerca de la opción de una cirugía bariátrica, pero esto es una opción para pacientes que tengan una obesidad con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y pues va a ayudar a no solo mejorar este síndrome, sino a enfermedades ligadas a la obesidad. Otras técnicas que reducen los ronquidos, pero sin efectos mínimos al síndrome, van a ser la inyección del paladar blando, que va a provocar una rigidez, ablandación con radiofrecuencia, uvulopalatoplastia con láser e implantes palatinos. La neuroestimulación de la vía aérea superior es un tratamiento alternativo recién aprobado para síndrome de apnea obstructiva del sueño. Se ha demostrado que la estimulación unilateral del nervio hipogloso a través de un dispositivo implantado quirúrgicamente va a disminuir significativamente el índice de apnea-hipopnea y mejora una serie de resultados reportados por el paciente como somnolencia y la calidad de vida durante al menos 5 años después del tratamiento. Entonces, ese tratamiento se reserva para los pacientes que no toleran o en que falla el tratamiento con el CPAP. Y los criterios de inclusión actuales son un síndrome de apnea obstructiva del sueño moderada a grave, con un índice de apnea-hipopnea de 15 a 65 y con un IMC menor a 32. Y una parte anatómica. Que pues va a implementar el uso de fármacos. Y, y la última opción sería el oxígeno suplementario, que puede mejorar la saturación del oxígeno, pero hay poca evidencia que evalúe los síntomas del síndrome de obstrucción de apnea obstructiva del sueño
o pacientes con un índice de apnea-hipopnea que no sean seleccionados. Y bueno, ya en esta parte pues sería mencionar por último las medidas generales, que sería principalmente reducir el sobrepeso y evitar el consumo de alcohol y sedantes antes de dormir. Y las medidas específicas que van a incluir el CPAP, que va a estar indicada para episodios mayores a 30 por hora y también en casos de mayores de 15 que se asocien a somnolencia o comorbilidades. Una hipertensión mal controlada, antecedentes de ictus, infarto agudo de miocardio, entre otros. Y en los pacientes con mayor a 15 o entre 15 y 30, sin síntomas, se recomiendan pues solamente las medidas higiénico-dietéticas generales. Y pues como ya lo mencionábamos, pues otras alternativas van a ser la ovulopalotofaringoplastía y excepcionalmente la traqueostomía, pero por lo general pues estas no van a tener buenos resultados y los factores de riesgo van a incluir la obesidad, el tamaño del cuello. Se usarían simplemente como para los grados más leves. Uno de los algoritmos que se recomienda para tratar el síndrome de apnea obstructiva del sueño va a ser este esquema en resumen, donde vamos a tener una atención primaria a los signos y síntomas que presenta el paciente: el roncador intenso, apneas observadas, asfixias nocturnas, obesidad, varones mayores a 50 o 40 años, mujeres posmenopáusicas, somnolencia con fatiga, diagnósticos diferenciales que no concuerden como tal, y si se sospecha deben de iniciarse las medidas generales que se mencionaron anteriormente. Entonces, se va a remitir si no hay respuesta a las medidas generales, si los síntomas son aún más notorios y otras entidades asociadas como la hipertensión refractaria son más significativas. Entonces, cuando no, hospital no de referencia, se maneja como el equipo, que sería la capacidad de indicación y el tratamiento con CPAP. Y el hospital de referencia va a ser en casos más complejos, con sospechas de otras entidades, grupo multidisciplinar y un totalmente equivocado. O sea, va a ser la necesidad de tener algún otro elemento o dispositivo que mejore su calidad de vida, sobre todo. Y bueno, el seguimiento, va a haber diferentes opciones. Las primeras en el hospital, que van a ser con el cumplimiento adecuado y notar una mejoría, y no cumplimiento y síntomas, donde pues va a haber una mayor predominancia de los síntomas y no va a haber una mejoría por obvias razones. Ok, entonces ya como parte final se van a mencionar las medidas preventivas o generales que se van a tomar, y ya pues más al final van a ser aún más específicas. Entonces, la decisión terapéutica va a depender según el índice de apnea hipopnea. Los valores de este índice solo van a ser orientativos, no van a ser definitivos. Siempre valorar la clínica y la comorbilidad grave. Entonces, cuando tenemos un índice de apnea hipopnea menor a 5, se va a descartar el síndrome. Va a ser un roncador simple, considerar otros trastornos del sueño. Se pueden considerar medidas generales o cirugía para tratar el ronquido. Y el control es clínico en atención primaria. Cuando es mayor de 5 a 30, sin síntomas, va a estar relacionado con el síndrome y sin ninguna conmovilidad cardiovascular grave. Solamente se van a tomar medidas generales o intervención quirúrgica para el ronquido. Y de igual forma se va a tratar como control clínico y en atención primaria. Si los síntomas son relacionados con el síndrome,
y hay comorbilidades graves secundarias como la hipertensión refractaria, vamos a primero tomar medidas higiénico-dietéticas generales y el CPAP. Vamos a tener un control clínico inicial, por ejemplo, en la unidad de sueño, en donde se va a valorar atención primaria. Y cuando son mayores a 30, aún con pocos síntomas, es necesario tener las medidas higiénico-dietéticas generales y el CPAP, teniendo una valoración individualizada en pacientes mayor a 70 años. El control es clínico, inicial en la unidad del sueño. Entonces, la atención primaria que va a implicar la monitorización periódica del peso, la escala de Epworth, comorbilidades y adherencia al CPAP para valorar la necesidad de una nueva valoración para la unidad del sueño. Y siempre hay que tener en cuenta las medidas generales que más adelante se mencionan, pero van a ser adelgazar, ejercicio, higiene del sueño, dormir horas suficientes, la postura, el tratamiento del reflujo y en algunos casos que son seleccionados, siempre valorar algunas adaptación de otros tratamientos y la cirugía. Ok, en cuanto a las medidas preventivas del síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues realmente van a ser medidas generales que son fáciles de seguir y por lo general pues igual serían parte de los factores de riesgo para poder en todo caso reducir padecer este síndrome. Entonces, uno de los más importantes, no están en orden, pero uno de los más importantes va a ser la pérdida de peso, que va a estar anclado a realizar ejercicio. Entonces, una porción de las personas que padecen este síndrome sufren sobrepeso y se ha observado que una reducción del peso puede conllevar una mejoría significativa de los síntomas. Se ha demostrado que entre un 29 a un 50% inicialmente va a disminuir el número de apneas y hipopneas, incluso puede hacer desaparecer en cierta forma la sintomatología mediante mientras reduce el colapso de la nasofaringe y va a incrementar el volumen pulmonar. Esta pérdida ponderal se consigue mediante la combinación de la dieta, la práctica de ejercicio e incluso la aplicación de técnicas quirúrgicas como la reducción gástrica. Ya habíamos mencionado la cirugía bariátrica. No obstante, en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, debe valorarse el riesgo de la operación frente a beneficios potenciales que pues, va a ser principalmente la pérdida de peso. Otra medida preventiva pues va a ser la posición para dormir. Un 50% de los pacientes con este síndrome tienen apneas más largas y con mayor frecuencia cuando duermen en posición supina. Esta disminuye de forma significativa cuando se colocan en decúbito lateral o de lado. Así, en algunos casos, el cambio de la posición supone casi la desaparición de las alteraciones respiratorias. No obstante, la posición adopta para dormir, la posición que el paciente a la que se adapta para dormir casi siempre va cambiando durante la noche. Entonces es difícil conseguir que una persona duerma toda la noche en decúbito lateral. Entonces lo que se aconseja en esta parte es colocar pues un objeto, por lo general va a ser una pelota, y mantenerla como que a un costado, sí, a un lado para pues sentir como que ese objeto a la hora de pues realizar algún movimiento brusco que va a ser parte de las fases del sueño. Entonces, de esa manera en la que la persona adopta el decúbito supino, va a encontrar la posición pues incómoda para colocarse rápidamente otra vez en la decúbito lateral. Entonces, la presión positiva continúa en la vía aérea superior. La otra manera o otra técnica va a ser una técnica de presión positiva continua en la vía aérea superior. Esto es el CPAP. Entonces,
Esto ya entra como parte del tratamiento, pero de igual forma, si queremos disminuir, como ya lo habíamos mencionado, puede ser útil para disminuir la sintomatología. Y pues también en parte de las generalidades del tratamiento, pues ya se había mencionado la higiene del sueño, que tener un horario de la hora de acostarse y levantarse, de cuántas horas se va a dormir, también incluía la posición, pero bueno, eso ya se mencionó como parte del tratamiento en medidas generales. Y pues las otras sería evitar el alcohol y tabaco, sobre todo antes de irse a dormir. Ya habríamos mencionado que esto va a afectar la musculatura de la faringe y pues obviamente nos va a llevar a un colapso de esta misma. Y evitándolo pues reducimos tanto el riesgo de padecerlo como de algunas otras enfermedades que implican el alcohol y el tabaco. Y bueno, esto sería sí la parte última de la presentación. Gracias.